de rodillas, clamándole a Dios, alimentándonos con su palabra, dejando que la revelación del Espíritu Santo entre en lo profundo de nuestro corazón, porque eso es lo que nos va a cambiar y nos va a levantar. Amén. Eso es lo que va a transformar nuestras vidas, nuestros hogares. Sí, eso es lo que realmente nos va a dar vida. Amén. Y en este tiempito pues queremos hacerles una cordial invitación a todos los varones para el día 24 de junio de este mes. De aquí prácticamente en 2 semanas vamos a estar teniendo nuestra reunión de varones. Y si tal vez en esa invitación va algún padre, pues también vamos a honrar a los papás que estén y vamos a aprovechar para honrar a los papitos. Pero es una invitación para todos los varones. Ese día queremos tener un tiempo especial con cada varón, que Dios nos hable, que Dios transforme nuestro corazón, y de paso vamos a bendecir a todos los padres que Dios ha levantado en este pueblo. Si usted tiene alguna persona, un amigo, esposo, sobrino, nieto, un tío, invítele ese día 24. Queremos tener un tiempo especial con todos los varones y de pasito celebrarles a todos los padres. Amén. Así es que dígale, no te olvides de invitarle el 24 a algún varón. Amén. Bueno, familia, ahí donde nosotros estamos, yo quisiera invitarles a que cerremos nuestros ojos. Bendito papá, bendito Dios, hoy te damos las gracias por este tiempo. Padre bendito, sabemos que hoy tú estás aquí, Señor, porque donde 2 o más se reúnen a buscar tu nombre, papá, tú estás en medio de ellos, Señor. Y hoy queremos que tú, papito amado, nos hables al Espíritu. Hoy vengo, dígale, con hambre, con sed de ti, Señor. Tengo a mi alrededor dificultades, desafíos, papito amado, pero hoy yo necesito, Señor, aprender a vivir como un águila, papá, por encima de las circunstancias, con victoria, papá, la de Cristo Jesús en mi vida, Señor. Bendito Dios, los tiempos no son fáciles, pero tú nos has prometido que aunque haya aflicción en el mundo, si confiamos en ti, tú ya has vencido al mundo, papá. Tú conoces el camino, Dios, para que nosotros caminemos en esa victoria, papá. Y te queremos seguir. Y hoy te queremos escuchar, papá. Hoy queremos, mi Dios, que nuestro corazón se aquiete, nuestro espíritu hoy abra los oídos para escucharte a ti, y que nos traigas fe, sabiduría, revelación, papá, para caminar como a ti te agrada, Señor. Ponemos nuestra vida, nuestra familia en tus manos. Entréguele sus preocupaciones. Dígale, Señor, hoy quiero solo enfocarme en lo que tú tienes para mi corazón. Gracias, Señor, por esta noche, y te damos un fuerte aplauso de bienvenida. Amén y amén. Dele un fuerte aplauso al Señor Jesús. Bueno, familia, en esta noche el mensaje que Dios nos quiere hablar es un mensaje muy desafiante, muy, ¿cómo le digo? Que nos va a abrir los ojos, porque yo creo que cada uno de nosotros hemos venido a la casa del Señor para poder vivir en victoria. Pienso que nadie sale de su casa, y menos a la casa de Dios, para buscar la derrota. Dígale al de al lado, tú viniste para vivir en victoria. Sí. Y cuando le empezamos a escuchar a Dios y empezamos a hacer de su palabra un estilo de vida, el fundamento donde nosotros caminamos, es cuando empezamos a vivir en victoria. Y Dios te ha traído en este día para que conozcas cómo vivir en victoria. Porque el ser humano piensa que sabe cómo vivir en victoria, pero en el fondo no sabemos. Y por eso necesitamos aprender a depender de Dios, a permanecer en Él, a dejar que el Espíritu Santo sea nuestra guía cada día, cada mañana. En esta noche Dios nos quiere hablar de un mensaje que se llama: ¿vives en lo secreto con Dios o vives en secreto de Dios? Amén. ¿Vives en lo secreto con Dios o vives en secreto de Dios? ¿Sí? Es una frase, 2 frases que tienen una gran similitud, pero son 2 cosas totalmente diferentes. Y una encierra el peligro
de vivir en secreto, pero sin Dios. Y cuando nosotros dejamos que este mundo, nuestros pensamientos, nuestra lógica, aún el enemigo nos empiece a hacer caminar por ahí, empezamos a correr peligro. Y luego viene a nuestra boca una frase que dice: Señor, ¿por qué no prospero? Y es que a veces caminar con Dios es caminar con sabiduría. Y no a veces, familia, siempre. Dios no solamente nos quiere dar fe, Él nos quiere dar fe y sabiduría. Amén. Entonces yo quiero invitarle al Salmo 91, un salmo que nosotros hemos oído por muchos años aquí en la iglesia, un salmo que pues en anteriores ocasiones, o a veces cuando usted tiene la Biblia en la casa, le tiene abierto ahí a la Biblia, o cuando se ora por una casa, se recita este salmo. Y la palabra de Dios dice en el versículo 1: el que habita al abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Todopoderoso. Yo le digo al Señor: tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío. Cuando nosotros leemos esta parte de la palabra de Dios, logramos ver la vida de David, la vida de un hombre que no era perfecto, pero este hombre que no era perfecto tenía un secreto en su vida. Él sabía estar en lo secreto con Dios. Amén. Él sabía ir a lo secreto con el Señor. Porque cuando nosotros encontramos en la palabra en Mateo que Dios anhela que nosotros le busquemos en lo secreto, no está hablando solo de un lugar, no está hablando solo de la habitación de tu casa. Está hablando de ese tiempo que tú apartas, indistintamente del lugar, pero que tú haces habitación con Dios. Es cuando tú lo dejas todo porque quieres estar con Él, independientemente de que si estás bien, si has fallado, si tal vez las cosas no están bien a tu alrededor. Pero cuando empezamos a comprender que nuestra vida requiere a diario de vivir en lo secreto con Dios, estamos preparando el terreno para vivir en victoria. Amén. A veces nos olvidamos que lo que Dios anhela es que nosotros vivamos en lo secreto con Él. Sí. Y cuando nosotros nos olvidamos de eso, más bien preparamos el terreno para la derrota. Y David comprendía esto. David sabía que el éxito de su vida, aún en los momentos de dificultad, era vivir en lo secreto con Dios. Pregúntele al de al lado: ¿estás viviendo en lo secreto con Dios? Esa es una pregunta que debemos hacernos a diario, todo el tiempo, no solamente hoy en la iglesia, sino todos los días. Porque mire, hay algo que el enemigo va a empujarle a hacer, a impulsarle a hacer, y es a vivir una vida que no le rinda cuentas a Dios. Sí. Y este es un gran peligro que nosotros como hijos de Dios podemos correr, porque cuando uno no le rinde cuentas a Dios de su vida, entonces se acomoda, normaliza muchas cosas que están mal delante de Dios y no prospera. Y luego nos preguntamos: ¿qué no estoy haciendo porque no prospero? Bueno, a veces nos olvidamos de preguntarle al Señor cómo Él quiere que vivamos. Pero una de las cosas que Dios anhela en tu vida es que tú aprendas a rendirle cuentas a Dios. Por eso la iglesia está fundamentada en un principio que es la pastoral. Sí, este lugar donde Dios delega sobre su vida una persona que le va a acompañar en las buenas y en las malas. Pero no solamente para escuchar el chisme, sino para guiarle a través de la palabra de Dios.
Y cuando nosotros no entendemos el principio de rendir cuentas a Dios, vamos a ver los peligros en los que muchas veces vivimos. Y luego no prosperamos. Y decimos, pero si yo voy a la iglesia y diezmo, yo voy a la iglesia y oro, yo voy a la iglesia y ayuno, voy al sábado en el estanque norte, voy al domingo en el estanque sur también. Pero a veces no rendimos cuentas. Y no rendir cuentas es peligroso, familia. Y es algo que Dios va a demandar de nosotros todo el tiempo y aun cuando Él vuelva por nosotros. Es algo que nosotros deberíamos aprender a ejercitar. No es, dígale al de lado, no es una opción. No es una opción. Llevar tu vida sin rendirle cuentas a Dios no es una opción. Eso es algo que tú y yo necesitamos. Amén. Porque tal vez a veces le usamos a Dios como un amuleto, un versículo en especial, pero con Dios no hay recetas, hay obediencia. Entonces no hay fórmulas con Dios. Hay una relación donde Dios te pide que te muevas de una determinada manera porque Él sabe que es lo mejor para tu vida. Y cuando Él empieza a decirte, yo quiero que tengas una vida de rendir cuentas, es porque Él es papá y Él sabe que eso es bueno para tu vida y para mi vida. Entonces hay muchas iglesias que no comparten tal vez con esto, pero muchos al ir a un estilo de vida con Dios sin rendir cuentas hace que te acomodes. Todo está bien, no hay problema, no hay dificultad, mi casa está bien, mis hijos están bien, yo estoy bien. Pero en el fondo tal vez sabemos que algo no está bien. Y tal vez levantamos cortinas de humo, negamos un problema. Y eso, ¿sabe cómo se llama? Una vida de derrota. Una vida que no está prosperando. Porque la prosperidad no solamente se ve en el tema económico, sino si usted está creciendo en su relación con Dios, su confianza está creciendo con Él, o usted muchas veces le pone un pero y le dice, Señor, esto yo no estoy de acuerdo. Yo esto no te voy a hablar o no te voy a abrir mi corazón. Pero una cosa es lo que David hacía. David habitaba en el secreto con Dios. Y eso le daba victoria. Porque en el secreto con Dios, cuando tú vas aún con tu problema, con tu pecado, Dios cambia tu vida. Dios trae paz cuando tú traes crisis. Dios te da gozo cuando tú vienes con aflicción. Es el poder del Espíritu Santo sobre tu vida. No es las intenciones que tú tengas por ser mejor persona. Es el poder sobrenatural del Espíritu Santo para darte una paz sobrenatural, un gozo sobrenatural. Amén. Porque la crisis y el problema, ¿qué es lo primero que hace en nuestras vidas, familia? Es querer tumbarnos, es botarnos al suelo. Y cuando pierdes la paciencia y cuando no ves cambios en tu vida, ¿qué es lo que generalmente queremos hacer? Tomar atajos, tirar la toalla. Pero cuando vamos a la presencia, al secreto con Dios, ahí está el poder de la transformación. El poder de la transformación no son buenas intenciones, buenos comportamientos. Es la permanencia a los pies de Cristo Jesús. Es la permanencia en esa amistad con el Espíritu Santo. Es cuando el Espíritu Santo empieza a fluir en donde antes tú gritabas porque las cosas no cambiaban. Ahora tú te frenas. Es algo sobrenatural. Ahí te llama Dios. Pero cuando vives en el secreto con Dios. Ahora, ¿qué sucede cuando vives en secreto de Dios? Lejos de Dios. Vienen problemas, familia. Yo quiero invitarte al libro de Génesis, capítulo 3. Sí, Génesis 3. Sí. Vamos desde el versículo 5 hasta el versículo 6. Génesis, capítulo 3. Versículos 5 y 6. Un breve contexto de lo que vamos a leer es cuando
Eva toma la manzana. Adán parece que se comió bastantes mandarinas antes porque le siguió y se comió la manzana rapidísimo. El versículo 5 nos dice: Dios sabe muy bien que cuando coman de este árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores de bien y del mal. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió. Luego le dio a su esposo y también él comió. Bueno, familia, una vida que no le rinde cuentas a Dios empieza en una vida que está maquinando en su corazón anular el trono de Dios en el corazón. O sea, ¿cuándo empieza uno realmente a no querer rendirle cuentas a Dios? ¿Sí? Cuando uno empieza a hacer de este mal hábito un estilo de vida. Dígale al de al lado: empieza en el corazón. Sí, empieza en tu corazón. Es cuando empiezas a escuchar la voz del enemigo, la voz de terceros, tu propia voz, para tú tomar el lugar principal de tu vida. Es cuando tú le destronas a Dios de tu corazón para tú ser el que tomas el lugar. Todo empieza, familia, cuando el corazón empieza a contaminarse de rebeldía. ¿Sí? ¿Quién es por excelencia la representación de la rebeldía? Es Satanás. Satanás es alguien que en su esencia tiene rebeldía y siempre se va a ir en contra de la autoridad. Y lo que Satanás va a buscar en tu vida es quitarle a Dios del trono de tu corazón. Y va a empezar a bombardearte, a lanzarte pensamientos para que tú tomes el dominio de tu vida. ¿Sí? Entonces, cuando en tu corazón empiezas a dejar abrir puertas para que el enemigo entre y te empiece a hablar, entonces tú ya le estás comenzando a dar cabida. Cuando tú dejas de tener una intimidad con Dios, cuando dejas de buscar en la palabra, cuando dejas de ir a la iglesia para alimentarte, tú ya no le estás oyendo a Dios, pero le das cabida al diablo, a Satanás. Y lo que él va a querer hacer es influenciarte para que tú tomes el trono de tu vida. Amén. Y eso es lo que hizo con Eva. Le dijo: Eva, esa manzana está súper bien. Y fue el mismo fruto que Dios le dijo que no comiera. Amén. Entonces, siempre el enemigo empieza a influenciar en nosotros a través de ¿qué? De un corazón en rebeldía. A irnos en contra de la autoridad, a ser nosotros los que tomemos las decisiones de nuestra propia vida, y nos empieza a tentar, ¿saben dónde? En el corazón. Qué importante es, familia, que usted y yo aprendamos a cuidar nuestro corazón. Qué importante es que nosotros cada mañana, cada día, nosotros no salgamos de la casa sin antes haber tenido un tiempo devocional con Dios. Sin antes habernos rendido, haberle dicho: Señor, hoy te presento mi vida, mis problemas, mis proyectos. Te presento esto, papá, direccióname. Y no solo haberle presentado su vida, sino también haberle escuchado. ¿Y cómo le escuchamos a Dios? Por medio de su palabra. Si no hemos desarrollado el hábito de tener un devocional en nuestra vida, yo le digo, familia, busque empezar a levantar eso, porque cuando el corazón está desprovisto de protección, el enemigo entra fácilmente y le damos cabida. Y eso fue lo que pasó con Eva. Su corazón estaba desprovisto. Sí. Aquel hombre que era Adán no había hecho bien su labor.
y el corazón de Eva estaba totalmente desprovisto. Ahora las mujeres van a decir, claro, es que todo fue culpa del Adán. No. Eva también tenía que haber consultado. Entonces, cuando el enemigo entra en el corazón, siempre nos quiere confundir. Y eso es lo que empieza a suceder aquí. Le empieza a hacer mirar a Eva, ¿sí? Le dice, mira, ese fruto está buenísimo, ¿sí? Le empieza a tentar de la misma manera que el Señor Jesús fue tentado por el enemigo en el desierto. ¿Cómo le tentó el enemigo? Le dijo, ¿tienes hambre? Dile a estas piedras que se conviertan en pan. ¿Sí? O sea, le tentó de la misma manera a Adán y a Eva que al Señor Jesús en el desierto. La diferencia es que el Señor Jesús venció. Cuando tú empiezas a cuidar tu relación con el Señor, tú puedes vencer todas las maquinaciones del enemigo. Pero cuando tú empiezas a descuidarte, cuando tú empiezas a creer que tus pensamientos son los correctos, son los adecuados, dices, yo creo que esto es lo que debo hacer, y no empiezas a rendir cuentas, no pides consejo, tu vida se empieza a desviar. Y ese desvío empieza cuando tú ya no le das cabida a Dios para tomar decisiones, sino que tú las terminas tomando. Mire lo que dice más adelante mismo en Génesis, ¿sí? En Génesis capítulo 7, ¿sí? En ese momento se le abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. Amén. Dice que en ese momento, cuando ellos ya fallaron, ellos se dieron cuenta de que se habían equivocado. ¿Qué pasa cuando uno, a raíz de no pedir dirección a Dios, se da cuenta que se equivocó? Empieza a tratar de solucionar uno mismo. Como ya falló, como ya no le pidió dirección a Dios, como ya ve que las cosas están mal en su casa, ¿sabe qué es lo que empieza a pasar? Uno solito empieza a tratar de solucionar el problema. Ya no pedimos ayuda, ya no decimos líder, ya no decimos pastor, en mi casa está pasando esto, ayúdeme. Empezamos nosotros a ser nosotros mismos. Empezamos a tratar de cubrir nuestra vergüenza, lo que está mal, y no pedimos ayuda. Pregúntele al de al lado con cara de escéptico, ¿tú sí pides ayuda? Sí. Porque, familia, uno de los graves peligros que hoy debemos estar alerta es empezar a hacer cosas para salir, pero sin pedir dirección. Y cuando no pedimos dirección y cuando Dios no está en medio, tomando el timón de la barca en medio de la tormenta, usted está en tinieblas. No crea que lo va a resolver bien. Va a terminar perdiéndose más. Dígale al de al lado, usted necesita dirección. Usted necesita dirección. ¿Sí? Porque cuando ya sabemos del problema, rapidito empezamos a tejer ropas de hojas de árbol para cubrir lo que está mal. ¿Sabe qué es lo que empezamos a hacer? Empezamos a levantar cortinas de humo para que nadie se entere. Sí, como hicieron Adán y Eva, levantaron cortinas de humo para decir, todo está bien. Se ha encontrado con esas personas que hay cosas que están pasando en su casa muy fuertes, pero no se atreven a decir. Entonces, familia, nosotros no podemos darnos el privilegio de no rendir cuentas. Sí, no podemos darnos ese privilegio, porque al no rendir cuentas, le aseguro que lo que usted va a empezar a hacer es a levantar cortinas de humo.
no pasa nada, todo está bien. Tal vez es usted, tal vez es su familia. No, mi familia está bien, todos están bien. Y a veces, dígale al de al lado, solo son cortinas de humo. ¿Sí? Solo son cortinas de humo. Y nosotros necesitamos hablar, decir lo que está pasando. Vamos más adelante en el versículo 8, ¿sí? Versículo 8. Cuando el día comenzó a refrescar, el hombre y la mujer oyeron que Dios del Señor andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Pero Dios del Señor los llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Mire que lo primero y lo que siempre va a hacer Dios en nuestras vidas es pedirnos cuentas. Siempre. O sea, familia, nosotros como iglesia tenemos la responsabilidad de que usted aprenda a rendir cuentas de su vida. Porque eso es algo que Dios va a hacer siempre con usted y conmigo. Siempre nos va a pedir cuentas. Y dice aquí más adelante, dice: el hombre contestó: escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo. Por eso me escondí. Hay dos puntos importantes que se empiezan a generar en una vida que no rinde cuentas y que empieza a levantar cortinas de humo porque hay cosas que están mal. La primera es una vida de pura apariencia. Sí. O sea, Adán le dijo: no, solo me escondí porque como que tuve miedo de que ibas a venir. ¿Cómo Adán podía tener miedo de Dios si él nunca antes había pecado? Y Dios le daba todo porque era hijo. Entonces, cuando uno no es real y no rinde cuentas, que empieza a levantar una vida de apariencias. Y es difícil sostener eso. Es difícil sostener una vida de apariencia. Es difícil tratar de mostrar que todo está bien, que yo no necesito ayuda. Es como Adán: no pasa nada, Señor, solo tuve un poquito de miedo. Pero en el fondo él sabía que había hecho lo que Dios le dijo que no hiciera. Así es que ¿qué empezó a levantar Adán? Una vida de apariencias. Amén. Y lo peor que nosotros podemos levantar delante de Dios, no de la iglesia, delante de Dios, es una apariencia. Porque Dios no está buscando hombres perfectos, sino hombres que dependan de la presencia de Dios. Que si se equivocan pueden ir al trono de la gracia para buscar el socorro de Dios. Pero cuando uno no rinde cuentas, porque mire, Dios hizo esto a propósito. ¿Usted cree que Dios no sabía lo que Adán hizo? Dios es omnisciente, omnipotente, omnipresente. Lo sabe todo, está en todos lados. Pero le dio la oportunidad de ¿qué? De que rindiera lo que había pasado. Porque rendir cuentas, dígale al de al lado, es bueno, familia. Es bueno. Sí, es bueno, familia, rendir cuentas. Dios le dio la oportunidad para que él pudiera decir: mira, esto pasó. Realmente nos equivocamos. Ayúdanos. Pero muchas veces, ¿qué preferimos hacer? Poner una cortina de humo. ¿Y cómo le va? Muy bien. Pero algo está pasando. Algo está sucediendo en casa. Algo está sucediendo con esa vida. Algo está pasando en su corazón. Y levantamos una cortina ¿de qué? De apariencias. Dios no quiere que ninguno de nosotros vivamos ahí. Dios quiere que seamos libres. Dígale al de al lado: Dios quiere que seas libre. Pero la libertad no es algo que va a hacer que nunca tengamos errores. La libertad es saber que podemos ir delante de Dios en todo tiempo, habiendo fallado o habiendo acertado en la obediencia en nuestras vidas. Pero Adán no comprendió eso. ¿Qué más le pasó a Adán?
negó el problema. Sí. Hay veces que yo me encuentro con gente que le digo, ¿y cómo está? Bien. Pero créame, yo ya sé el problema. Y yo quiero saber. Sí. Pero esa persona, ¿qué es lo que dice? Todo está bien. No pasa nada. Sí. Pero en el fondo sí pasa. Amén. Y lo mejor es cuando rendimos cuentas. No, familia, porque a la iglesia se le deba pleitesía. No es así. Pero vamos a aprender por qué es importante que rindamos cuentas a Dios y también a los que están a nuestro alrededor, a los que Dios ha delegado para escuchar eso. Amén. Entonces, cuando nosotros empezamos a negar, ¿sí?, en vez de salir del problema, nos estamos enterrando más, nos estamos hundiendo más. Vuélvale a mirar con escepticismo y dígale, ¿será que por algo te está diciendo Dios eso? Sí. Sí. ¿Será que por algo Dios te está hablando? Sí. Porque aún estando aquí en la iglesia nos reímos, pero en el fondo a lo mejor decimos, sí, ese soy yo. Sí. Entonces, familia, Adán negó el problema. Él no fue real y le dijo, sí, Señor, esto pasó, porque Dios le dijo, ¿por qué te escondes? Y Adán le salió con otra cosa. Pero nosotros no podemos vivir negando el problema. Dios nos mandó a confrontar lo que está mal para que Dios nos ayude a cambiarlo. Amén. A cambiar el corazón, a cambiar lo que está mal a veces en la familia. Pero Dios no te quiere a ti ver cargando algo y que vivas enfermándote, estresándote, sufriendo, porque hay algo que necesitas entregarle a Dios. Amén. Hay algo que tú necesitas entregarle a Dios. Y ahí mismo, miren lo que dice más adelante. Sí. Dice en el versículo 11, ¿y quién te ha dicho que estás desnudo? Le preguntó Dios, ¿acaso has comido del fruto del árbol que yo te prohibí comer? Mire, por segunda ocasión Dios le está diciendo, habla, tranquilo, expresa lo que pasó. Pero mire cómo responde Adán después del versículo 11, ¿sí? En el versículo 12 dice, él respondió, la mujer que me diste por compañera me dio ese fruto y yo lo comí. ¿Qué empieza a generarse? Acusación, crítica, excusas, una vida de justificaciones. Porque a veces pensamos, familia, lo malo de no rendir cuentas es que confundimos lo que significa ser responsable con Dios. A veces pensamos que ser responsables es no molestar a otros con mi problema. De gana le voy a contar, yo no le quiero molestar. De gana le voy a contar, más le voy a estorbar, mejor yo voy a ver cómo resuelvo. Eso es un mal estilo de vida. Así no opera el reino de Dios. La vida de ser responsable en el reino de Dios es pedir ayuda. Es decir, ayúdenme, me está pasando esto, no sé cómo salir, no sé cómo sacarle a mi familia, ayuda. Eso es ser responsable. Cuando vamos a los lugares que Dios ha delegado, vamos al Espíritu Santo y empezamos a lanzar un SOS. Eso es ser responsable con Dios. No es ser responsable con Dios como esta vida nos enseñó. Cargue usted todo solo. Y nos estamos carcomiendo un montón de ira, de amargura, de tristeza, de resentimiento, de frustración, porque no sabemos cómo resolver algo. ¿Y sabe cómo se llama eso? Es una vida de derrota. Y Dios no te llamó para vivir en derrota. Dios no te llamó para vivir cargado. Dios te llamó para vivir libre. Dios te llamó para que vivas en victoria. Para eso te llamó Dios. Amén. Pero para vivir como el águila, uno tiene que andar con la carga ligera. Entonces, estamos acostumbrados a ser, entre comillas, fuertes. ¿Y cómo es el fuerte según la sociedad?
yo cargo con mis problemas. Yo solito cargo. Y como sabía decir el pastor Marquito Calle, a veces somos como esas estatuas del Estadio Olímpico cargando el mundo encima. El problema del hijo, el problema del esposo, el problema de la hija, mis problemas. Pero que nadie se entere. Y eso me va carcomiendo. Eso es una vida de derrota. Dios no te quiere tener ahí. Dios quiere que seas libre. Dios quiere que seas un águila que va por encima de las circunstancias. Pero tienes que soltar esas cargas. Tienes que rendir cuentas. Hay cargas que tú no estás avanzando y no quieres que nadie se entere. Vea, mamá, no contará a nadie, por favor. Eso es un mal vivir. Eso es un mal estilo de vida. A veces pensamos que el buen estilo de vida es solo tener casa, carro, un buen trabajo. Familia, el buen estilo de vida empieza en el corazón. Empieza con buenas actitudes, empieza con buenos hábitos. Cuando tengo buenos hábitos y buenas actitudes, puedo sostener las añadiduras. Pero cuando yo no tengo buenas actitudes ni buenos hábitos, las añadiduras que Dios me pueda dar se pierden. Porque no tengo ni buenas actitudes ni buenos hábitos. Por eso, familia, cuando usted venga a la iglesia, antes de las añadiduras, Dios quiere examinar sus actitudes. Dios quiere ver sus hábitos, porque esos son los que nos destruyen. Ay, no, es que a mí este gobierno, ¿cómo nos han subido la gasolina? Gloria a Dios, pero eso no nos va a matar. Dígale al de al lado, no te va a matar. No te va a matar. Es fuerte, nos desagrada, nos disgusta, pero lo exterior no nos va a matar. Sí, es lo que tenemos en el corazón, el mal vivir, las malas actitudes, esos pensamientos retrógradas que no nos permiten crecer. Queremos vivir una vida de aumento de la billetera, aumento de las cosas económicas visibles, pero no un crecimiento del corazón. Nada sirve, nada se sostiene cuando el corazón no crece. Y Dios quiere darte mejores actitudes, mejores hábitos, porque la bendición, dígale al de al lado, te va a llegar, hermano, te va a llegar. Pero a veces no estamos preparados. Seguimos caminando con viejas actitudes, seguimos caminando con viejos hábitos. Y Dios me ha mandado a decirte que el no rendir cuentas es un mal hábito. Es un mal estilo de vida, porque vivimos cargados, vivimos atribulados. Luego llegamos ya a una edad de vejez y vivimos enfermos porque cargábamos muchas cosas en el corazón. Dígale al de al lado, por Dios, suelta. Suelta. Deja de creerte ese héroe. No hay Bruce Wayne, Peter Parker con Dios. Sí, esos en las películas cargan los problemas de todo el mundo. Nadie les ayuda a ellos. Pero eso es falso, eso es Hollywood. La vida real con Dios, Él es el superhéroe. Démosle un fuerte aplauso al Señor Jesús. A Él démosle un fuerte aplauso. ¿Qué empieza a suceder con Adán? Empieza a acusar a los demás, porque uno cree que es responsable cuando se calla, se vuelve su boca una tumba y empieza a convertir a su familia o a su propia vida en una tumba. Tiene que hablar. Tiene que hablar. Hace algunas semanas atrás hablábamos de la importancia de ser casas de cristal. ¿Sabe qué? Transparentes. Casas que Dios pueda ver. No casas que se están levantando ladrillos para cuidar que nadie vea lo que está pasando adentro. No, familia. Tenemos que también tomar esta idea de ser casas de cristal transparentes. Señor, esto me está pasando. Y Dios le va a hacer ver que hay muchas cosas que debe cambiar en el corazón que no le están permitiendo prosperar. Todo se convirtió en un caos.
Y de tantas oportunidades que le dio Dios a Adán, ¿qué nunca hizo Adán? Rendir cuentas. Nunca pudo decir si me equivoqué. Yo, Eva no me obligó. Yo me equivoqué. Sí. ¿Y cuánto nos va a dar paz, sanidad y restauración? Que usted un día en una pastoral o aquí frente al altar delante de Dios le diga: Señor, ya no avanzo. Yo me equivoqué. Estoy cargando con muchas cosas y necesito dejarme ayudar. Amén. Este estilo de vida, familia, es un verdadero problema. Nosotros necesitamos rendir cuentas de nuestra vida. Vamos a abrir en en el Salmo 32. Sí, Salmo 32 del 2 al 5. ¿Qué sucede cuando nosotros guardamos lo que llevamos en el corazón? No lo abrimos, no rendimos cuentas. Sí, Salmos 32 del 2 al 5. Salmos 32 del 2 al 5. Mire lo que dice aquí. Dichoso aquel a quien el Señor no toma en cuenta su maldad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir de todo el día. Mi fuerza se fue debilitando. Dice, como el calor del verano, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Usted tal vez crea en su corazón que el no rendir cuentas a alguien no trae problemas. Esta es la evidencia de lo que nos dice la palabra de Dios. Dice, dichoso es aquel en quien el Señor no toma en cuenta su maldad y en cuyo espíritu no hay engaño. Pero mientras David guardó silencio, dice, mis huesos se fueron consumiendo. Mi fuerza se fue debilitando. Señor, ¿por qué no avanzo? Señor, ¿por qué vivo deprimido? Señor, ¿por qué la ansiedad me vence? Usted está queriendo cargar con todo. Ese es un mal estilo de vida. Ese es un mal hábito. Nos queremos encerrar, nos queremos invisibilizar. Queremos que la gente piense que todo está bien de manera directa o indirecta. Pero ¿sabe qué? Dios dice, no guarde silencio. No guarde silencio. Dígale al de al lado, no guarde silencio. No guarde silencio. Exprese lo que está pasando. Hable en el nombre de Jesús. El rey David dice que experimentaba en su alma y aún en su parte física un envejecimiento, un deterioramiento. Sí, bueno, ustedes ya me entendieron. Ya. Eso mismo. Su alma empieza a envejecer, empieza a consumirse. Amén. Entonces, cuando adentro se empieza a consumir las cosas, su cuerpo empieza a enfermarse. Nosotros no sabemos qué pasa, pero hay muchas cosas que no confesamos. Hay muchas cosas que no hablamos. Hay muchas cosas que no decimos. Hay muchas cosas que nos preferimos guardar. Pero familia, el rey David decía, mientras guardé silencio, mi alma se enfermaba. Mis huesos envejecían. No es un buen estilo de vida. Usted tiene que aprender a hablar. No se cargue el mundo solo, familia. Ese es un mal estilo de vida. En el nombre de Jesús, es un mal estilo de vida. Pero dice más adelante en el versículo 9, pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. David comprendió que tenía que abrir su boca. David comprendió que no podía seguir cargando él solo con sus problemas. No cargue usted solo con lo que está llevando.
aprenda a pedir ayuda. Todos son bellos y hermosos. Lo que a Dios le preocupa es el alma, es su corazón. Y caras vemos, corazones no sabemos. Sí, se pudo ir al peluquero y se pudo haber puesto los 8 tintes. Estuvo desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde poniéndose esas extensiones hermosas de cabello. Pero es el corazón. Es el corazón. Y si tú estás caminando con algo en tu corazón que te está haciendo carga, que te está debilitando, que te está enfermando, Dios hoy te está hablando a ti para que tú salgas de ese mal vivir. Porque Dios no quiere que te quedes ahí. Varones, de igual forma, hablen, habla. Tienes que decir las cosas, no te puedes quedar callado. Tienes que expresar. Sí, a veces creemos que somos tan fuertes, pero eso nos va a pasar factura. Vamos a abrir en Primera de Juan 5:7, familia. Primera de Juan 5:7. Sí. Primera de Juan 1 del 5 al 7. Primera de Juan 1 del 5 al 7. Primera de Juan 1 del 5 al 7. Este es el mensaje que hemos oído de él. Sí, este es el mensaje que hemos oído de él y que les anunciamos. Dios es luz y en él no hay ninguna oscuridad. Si afirmamos que tenemos comunión con él, pero vivimos en oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. Pero si vivimos en la luz, así como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. El que camina en Cristo Jesús no puede vivir en la oscuridad sin rendir cuentas, porque lo dice la palabra de Dios. O sea, yo quiero ser y vivir como un hijo de Dios, yo tengo que rendir cuentas. Yo constantemente tengo que ser expuesto ¿en dónde? En la luz, en la verdad. ¿Qué está pasando contigo? ¿Qué está sucediendo? Sí, a veces se desaparecen. ¿Qué pasó? No, nada, yo estoy bien. Aparecen las excusas de Adán, ¿no? Pero no, familia. Dios no nos ha llamado a vivir en excusas. Dios nos ha llamado a rendir cuentas. Y dice que el que camina con Dios camina en la luz y no en la oscuridad. Pero cuando usted no aprende y no deja que Dios desarrolle este hábito, usted puede estar caminando en tinieblas. Y cuando usted camina en tinieblas, no prospera, familia. Ustedes me van a decir mentira porque sí sigo ganando dinero. A lo mejor sí, pero su corazón no prospera. Y cuando el corazón no prospera, familia, de nada sirve la parte económica. Necesitamos que prospere el corazón. Es necesario que nosotros rindamos cuentas. ¿A quién debemos rendir cuentas en primer lugar? Vamos a abrir en Primera de Juan 1, 8 y 9. En primer lugar, tiene que ser a Dios, familia. Primera de Juan 1 del 8 al 9. Dice, si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Mas si confesamos nuestros pecados, a Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Amén. Dice, si nosotros confesamos lo que está mal delante de Dios, Él es fiel y justo para perdonarle. Es fiel y justo para traer perdón, para traer restauración. ¿Y qué es lo que necesita nuestro corazón? Es justamente eso. Después de Dios, ¿a quién más debemos rendir cuentas? Vamos a Santiago 5:6, por favor. Santiago 5:6. Dice la palabra de Dios:
Vamos desde el 7. 5:16, les pido disculpas. 5:16. La palabra de Dios dice: por eso confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean ¿qué? Sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Muchas veces hemos oído esta palabra que dice que la oración del justo es eficaz, pero nos olvidamos la parte anterior que dice: confesaos vuestros pecados. Confiesa, rinde cuentas, abre lo que hay en tu corazón. Y más adelante dice: y la oración del justo traerá sanidad, porque la oración del justo puede más. Amén. Entonces, a veces venimos a la iglesia y estamos esperando que Dios sane, que Dios restaure, pero a veces nuestro corazón está cargando cosas que no hemos confesado. Y Dios dice: confiésense los unos a los otros. Cuando a usted le inviten a una pastoral, la pastoral no es un lugar donde usted va y solamente suelta su problema y ya. La pastoral también es formación. El frente de pastoral es frente de pastoral y discipulado. Lo que Dios anhela en la pastoral no solo es oír su problema, sino es ayudarle a ser formado por la palabra de Dios. La palabra de Dios trae sanidad, familia. Entonces, no solamente es la oración, es que nosotros querramos, nos pongamos a los pies del Señor para que Dios nos vaya pues sanando y nos vaya formando. Mire, rendir cuentas no solamente es confesar un pecado. Rendir cuentas es pedir ayuda, es mostrar cómo me encuentro. Vamos a abrir en Gálatas 6:2, en el libro de Gálatas 6:2. Gálatas 6:2 dice: ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo Jesús. Ayúdense, dice. El pedir o el rendir cuentas es pedir ayuda, ¿sí? No es tal vez mostrar una apariencia de que todo está bien en la iglesia. Somos personas imperfectas. Somos personas también con debilidades, familia. Y cuando usted vaya a la pastoral, también puede buscar ayuda. ¿Qué más de rendir cuentas, familia? Sí, es mostrar cómo me encuentro. Es informarle a alguien de lo que estoy haciendo. Vamos a abrir en Hebreos 13:17. Obedezcan, dice, a sus dirigentes y sométanse a ellos, pues cuidan de ustedes como quienes tienen que rendir cuentas. Obedézcanlos a fin de que ellos cumplan su tarea con alegría y sin quejarse, pues el quejarse no les trae ningún derecho. Rinda cuentas, hable, diga, no cargue su problema solo, no trate de avanzar en algo que no está bien. Dígale a esa persona que Dios ha delegado sobre su vida: necesito ayuda. No estoy creciendo, no estoy prosperando, algo está pasando conmigo. Pide ayuda. Dígale al de al lado: por Dios, pide ayuda. Sí, por Dios, pide ayuda. Sí, porque a veces, familia, no es tanto solamente el orgullo. Es una falsa forma de vivir, de creer que no es necesario que yo le cuente mis problemas a los demás, pero no es así. Un buen estilo de vida es soltar esas cargas, es buscar ayuda. ¿Qué más es rendir cuentas? Es hablar de mis planes, es pedir consejo, es pedir consejo. Usted tiene un sueño, usted tiene un plan,
pida una dirección. No es que usted tiene que hacer lo que ese líder en un ministerio le dice. El líder, un líder en la iglesia le va a guiar a través de la palabra de Dios, pero no le va a dar decidiendo. Nosotros aquí en el estanque, en los pastorales, no le decidimos la vida a nadie. Usted tiene que decidir. Usted con Dios. Pero es bueno que usted pida consejo. Veamos lo que dice Proverbios 11:14. Proverbios 11:14. Amén. Dice: sin dirección la nación fracasa. El éxito depende de los muchos consejeros. Sí, hay veces que estamos en una decisión económica. A veces estamos ante la decisión de viajar, de un proyecto, pero a veces no buscamos dirección. A veces simplemente nos lanzamos. ¿Por qué? Por desesperación. Dígale al de al lado: pero tú no vas a ser así. Tú no vas a ser así. Sí, porque necesitamos pedir ayuda, pedir consejo. Amén. Y cuando Dios le delegue a una persona, no le vea a la persona. Vea la autoridad de Dios en esa persona. Porque a veces nos frustra pensar que no es una determinada persona con un determinado liderazgo, con determinados años de experiencia. No es la persona, familia. Es la autoridad de Dios sobre esa persona. Es la palabra de Dios la que te va a guiar a la victoria. Sí, pero no se deje guiar solamente por las apariencias. Realmente usted viva, porque lo importante es rendir cuentas a Dios. Viva por ese principio, abrácelo en su vida. Dígale: Señor, yo quiero aprender a rendir cuentas de mi vida. Yo necesito tal vez una pastoral. Necesito ver cómo está mi vida. A veces no nos gusta ser examinados. A veces no nos gusta ser confrontados. Pero ese es un peligro, familia. Porque hoy hemos visto cómo le fue a Adán. Hoy hemos visto cómo vivía David cuando él encubría su pecado. Mire, Proverbios 28:13: el que encubre su pecado no prosperará. El que encubre su pecado no prospera. Sí. A veces nos encontramos con personas, le decimos: vea, familia, venga a la iglesia, aliméntese en un ministerio, rinda cuentas de su vida. Pero a veces creemos estar bien y nos limitamos a la reunión del día sábado. Porque anhelamos invitarle a un ministerio, justamente por esto, porque necesitamos rendir cuentas de nuestra vida. Amén. Entonces, no es usted un superhéroe, es hijo de Dios, le necesita papá, pero como papá, ¿qué es lo que va a hacer Dios? Le va a pedir cuentas todo el tiempo. Todo el tiempo. Y finalmente, familia, quisiera invitarle a Lucas capítulo 12, versículo 3. Lucas 12:3. Amén. Lucas 12:3. Lucas 12:3. Lucas 12:3 dice: así que todo lo que ustedes han dicho en la oscuridad se dará a conocer en plena luz, y lo que han susurrado a puerta cerrada se proclamará de las azoteas. Así como en el mundo físico hay leyes que nos gobiernan, ¿sí? Si yo le digo al Eduardito Chicaiza, ¿sí?, bótese de la terraza a la gasolinera, por más fe que tenga, ¿qué le va a pasar al Eduardito Chicaiza? Mejor no digo, porque hay leyes que rigen el mundo físico, pero también hay leyes que rigen el mundo espiritual. Una ley que rige el mundo espiritual, por ejemplo, es todo lo que siembras, cosechas.
Pero hay otra ley que dice que todo lo que hacemos en secreto saldrá a la luz. Piense en esto que le voy a decir. Es mejor ir voluntariamente donde Dios y decirle: Señor, esto está pasando en mi vida. Ten misericordia, ayúdame. Porque cuando uno no va a rendir cuentas, vendrá esa parte donde saldrá todo a la luz. Y es mejor ir voluntariamente que salga a la luz. Viva con sabiduría. Viva con sabiduría. Viva con sabiduría su vida. Porque cuando uno empieza a vivir la fe en Dios con sabiduría, prospera más rápidamente. Amén. Entonces, no solamente es decir yo tengo fe. Sí, amén. Pero también necesitamos sabiduría. Y sabiduría es saber escuchar y obedecer. Y sabiduría es también entender que yo solo no puedo cargarlo todo. Le invito a ponerse sobre sus pies y a cerrar este tiempo. Sí.